Sinners es una película que esconde mucho más de lo que parece. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película Sinners o Los Pecadores. Una de las sorpresas de este año por ser una película realmente bien planteada, divertida, entretenida y que además trata temas bastante potentes, algunos más evidentes y que están más en la superficie, pero también otros un poco más subyacentes, no tan a simple vista y que te hacen pensar y reflexionar. Primero hablaré un poquito de la película sin spoilers, porque se pueden analizar ciertas cosas sin contar nada de la trama. Nada concreto quiero decir que no aparezcan los trailers o en la sinopsis, y después ya entraremos a analizar con spoilers la película para ver eso, qué mensajes tiene dentro de su obra y por qué es una de las películas especiales de este año. Además creo que le está yendo bastante bien en taquilla, siendo una franquicia nueva, lo cual siempre es de agradecer, porque tanto reboot y tanta secuela ocupan muchas veces toda la taquilla y no está mal pues de vez en cuando un soplo de aire fresco. Dirigida por Ryan Coogler, que ha hecho por ejemplo Creed o las películas de Black Panther, la historia se va a situar en 1932, es decir, unos cuantos años ya después de que la esclavitud fuera abolida, pero mientras ves la película te vas a dar cuenta de que hay cosas que no han cambiado tanto con respecto a esos años, porque sí, la historia se va a centrar en personajes negros, en cómo están viviendo en esa época, y a pesar de que haya personajes que sí que han conseguido cierto éxito, las diferencias, la discriminación o el odio contra ellos sigue vigente y lo siguen sufriendo, ¿vale? Eso es como una parte muy importante de lo que es la película. En este contexto, dos gemelos vuelven desde Chicago y van a querer montar una cantina en la zona del delta del Mississippi, de donde ellos proceden. Pero claro, aquí ya de pronto van a aparecer temas sobrenaturales como vampiros y cositas que van a llevar la película por lugares muy originales. La película tiene un muy buen primer acto en el cual se nos presentan a todos los personajes, se nos presentan los conflictos, lo va llevando de una forma hilada espectacular. Van dando muchísimo carisma y background a la mayoría de sus personajes, hasta que después en el segundo y en el tercer acto van cobrando protagonismo otros eventos que nos llevan a la parte más sobrenatural de la película. Pero gracias a ese primer acto tan bien llevado con maestría, llegas al segundo encariñado o sintiendo que conoces muy bien a los personajes. Para cuando la película se convierte en un baño de sangre, gore, súper divertido, porque es lo que es también, lo disfrutas, lo sufres, no diría que da miedo como tal la película, no es una película que yo creo que quiera generar terror, sino más bien un poco de tensión. Alguna escena es un poco desagradable a nivel gore, pero muy divertida, con lo cual en ese sentido merece mucho la pena ir a verla e ir al cine, ¿no? A disfrutarla, porque aparte de lo que os he comentado de ser una película bien llevada, los temas que trata sobre el racismo, sobre la identidad de la comunidad negra en este sentido de Estados Unidos, pero también de otras comunidades, o sea, de cada una de las comunidades o culturas, podemos decir, del mundo, de cómo se aprovechan de ellas, o sea, está todo como muy bien llevado. Por ponerle alguna pega, y yo no me suelo quejar de esto en general, pero sí que siento que algunas bromas de la película me han sacado un poquito, me han parecido como demasiado fáciles en momentos que no me pegaban. O sea, el punto de humor no es que esté totalmente fuera de la película, pero algunas bromas son como muy fáciles, de caca, culo, pedo, pis, y en ese sentido, pues no sé, o sea, me han sacado un pelín de ciertas escenas, pero quitando eso, en general lo he disfrutado muchísimo. Así que ahora sí, vamos a ir con la parte con spoilers. Si no habéis visto la película, os recomiendo ir a verla porque es una de las sorpresas del año, seguramente os entretenga, os guste. Si no os gusta nada el tema gore, pues bueno, igual no es vuestra película favorita, pero aún así me ha parecido divertida, o sea, sí que creo que tiene ese puntito de que lo gore no es tan gore como para que no pueda gustar a todo el mundo. Así que nada, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada, es un botoncito, y ahora sí vamos a entrar a analizar los mensajes ocultos o los temas que esta película trata, que ya veréis que son muchos, que son también muy interesantes. ¡Vamos allá! El dolor al fin dejó pasar su voz. Cambiamos el champán por gasolina. Como os he dicho, una de las cosas que más me gusta de la película es la sensación de que a pesar de que es 1932 y que ya han pasado pues 50 años, incluso más desde la abolición de la esclavitud, aún así la película te sigue lanzando mensajes de que la esclavitud entre comillas sigue presente. No la esclavitud como tal, evidentemente, pero sí situaciones que te hacen sentir que las personas de la comunidad negra en Estados Unidos siguen sufriendo cosas muy parecidas, muy similares a las desigualdades que sufrían cuando aún la esclavitud estaba vigente. Los campos de algodón siguen, los linchamientos, la violencia contra ellos está presente por culpa del Ku Klux Klan, incluso la sociedad no los considera iguales. Sammy, por ejemplo, sueña con la idea de viajar a algún lugar en el cual estas diferencias no estén tan presentes. La sensación también de reclusión, de falta de libertad, de no poder progresar y seguir tus sueños para esta gente, lógicamente también es algo que se deja notar en la obra, y aunque sí, Smoke y Stack han triunfado entre comillas, cuando vuelven a su comunidad se dan cuenta de que las cosas para el resto de la gente no han cambiado tanto. Así que esa sensación, como digo, de la
reminiscencias de la época de la esclavitud, años después de que se supone que ya no debería estar presente, ha estado muy bien, porque te genera impotencia, te genera frustración, te genera sensación de estancamiento. De hecho, historias como la de Delta Slim y la de su amigo, cuando ambos tocaban música y fueron llevados por los sheriffs a tocar en diferentes lugares, te deja claro cuál es la barrera o el techo contra el que se chocan los personajes negros cuando intentan tener éxito. En cuanto blancos del Ku Klux Klan, en este caso, ven que hay dos negros con dinero, a uno lo apalean, lo mutilan de forma brutal y lo matan, recordándoles que no pueden tener éxito, que siempre va a haber alguien para inculparles por cualquier delito que no hayan cometido y destrozarlos, ¿no? Porque esa es un poco la idea. Ese mensaje de desigualdad a nivel social, a nivel de sentir que las desigualdades del pasado siguen presentes, aunque sea en una forma diferente, forman parte de la capa más superficial de los temas que trata la obra, pero cuidado porque ya veréis que hay temas más profundos y que también son muy interesantes. Porque sí, otro de los puntos centrales y ejes casi de la película es la música como tal, porque la música se utiliza en esta obra como símbolo y signo de identidad de las personas negras. Hay una escena concretamente que me parece impactante, me parece muy buena, que es cuando Sammy está cantando y tocando la guitarra. Tal y como dice el folclore de la película, la música es capaz de diluir la barrera entre el mundo de los muertos y de los vivos, trascendiendo incluso en el tiempo, y la sensación que te deja esa escena en la cual aparecen artistas de diferentes generaciones, lugares, momentos, tocando todos a la vez en ese instante de trascendencia, me ha parecido, como digo, súper potente, con muchísima dignidad, ¿no? Porque la película también viene un poco a reivindicar la dignidad de los diferentes pueblos y culturas, incluso asociado a los personajes de la señora Chow y su marido también aparecen sus propias culturas ahí, con lo cual la obra te deja claro que no es solo una reivindicación de la cultura de la gente negra, sino de la cultura de la gente oprimida, con lo cual está bastante chulo, y toda esa escena termina con todo prendiendo fuego y las barreras o los muros de esa cantina desapareciendo, generando esa sensación de libertad, de que la música hace libres a los personajes. Esto tiene mucho más sentido además después cuando te enteras de que esa cantina verdaderamente era un matadero, un lugar en el que seguramente el Ku Klux Klan mató un montón de personas negras, evidentemente, y por eso que las barreras esas desaparezcan cuando están en contacto con la música, nos habla de la liberación de su pueblo a través de su identidad. Es que está muy bien hilado en ese sentido. Y claro, la película no solamente se queda en la idea de generar el conflicto por la desigualdad racial, digamos, entre blancos y negros, sino que también hay una guerra cultural entre medias, porque sí, los vampiros son blancos y además también tocan su propia música, o incluso bailan, ¿no? Bailes irlandeses, con lo cual la cultura blanca en esta película se utiliza como símbolo de opresión, llevándonos a un concepto muy interesante que creo que lo comenta Delta Slim, y es que a los blancos, tal y como dicen, no les interesamos nosotros, sino que les interesa nuestra música, que muchas veces a lo largo de la historia, y esto es así, los blancos como vampiros, podemos decir, se han aprovechado de las ideas culturales o musicales, en este caso de los negros, para hacer luego su propia música sin dar crédito a artistas negros reales. Aunque la música se haya convertido en conclusión algo que las personas blancas pueden respetar, pueden valorar o incluso pueden incorporar a su cultura, eso ni siquiera ha terminado haciendo que los blancos terminen respetando a los negros. Ha sido más rápido y más fácil tomar sus ideas culturales y musicales, olvidándonos verdaderamente de las personas y de tratarlas como tal, con lo cual hay un dardo aquí muy potente en ese sentido con respecto a la apropiación cultural, con respecto a la idea de que Estados Unidos de alguna forma culturalmente avanzó en dirección a la música que la gente negra estaba creando. O sea, hay muchísimos ejemplos desde el rap, el hip hop, el blues o muchísimas cosas a las cuales después se incorporaron artistas también blancos, pero sin respetar verdaderamente a esa gente, con lo cual ahí está un poquito la ironía que la película quiere remarcar. Es un tema complejo y, como digo, la película lo transmite muy bien, sin proponer tampoco respuestas concretas, sino simplemente planteando las preguntas, con lo cual es una obra que sí, además de ser divertida, gore y todo lo que os he comentado, además de tratar también los temas del racismo que os he dicho que son más evidentes, también haber un debate sobre el tema cultural, que está muy bien. El personaje de Annie también me ha gustado, es un personaje que está más en contacto, tiene más relación con lo místico, con la superstición quizá también, y al mismo tiempo también es un personaje espiritual que en este caso también le recuerda a Smoke que las cosas en el lugar del cual ellos se fueron no han cambiado, que ellos quizá han ido a la ciudad, se han hecho ricos, han estado en contacto con mafiosos, han creado una fortuna, pero que se han olvidado un poco de sus raíces y de cómo vive la gente que no puede huir de esa situación. Un simbolismo que me encanta en ese sentido es el del dinero, porque ellos cobran en dólares, de alguna forma ya han entrado en el mundo del negocio de los blancos, podemos decir, pero aún hay mucha gente en esos lugares que paga con dinero que no sirve en otros sitios. Pero Annie le dice, a mí sí me sirve porque yo no me voy a ir a ningún otro lugar, yo con este dinero puedo pagar porque vivo aquí. Entonces es un poco recordar a los gemelos la dignidad de la gente que sigue viviendo donde ellos una vez vivieron, y que su forma de pagar, su forma de vivir, su forma de entender el mundo sigue siendo importante para personajes como el de
Annie, aunque Smoke y Stack ya no sean tan capaces de verlo porque han visto otras realidades. Y hablemos de Stack y de Smoke porque son dos personajes muy bien definidos a pesar de ser gemelos. Cada uno tiene un color asociado, Smoke tiene el color azul y Stack tiene el color rojo, y en torno a ese color casi parece que se forja la personalidad de cada uno. En muy poco tiempo es capaz de dejarte claro que Smoke es un personaje mucho más racional que Stack, en el sentido de que es más frío, piensa más en los negocios, es incluso más duro y férreo en su forma de llevarlos, más disciplinado en cuanto algo falla, aplica medidas extremas para mantener ese respeto, y nos enteramos de que quizá haya tomado este rol más protector o más serio porque en el pasado mató a su propio padre para defender a su hermano. Está muy chulo porque está claro que tiene un conflicto con la paternidad, es quien más sufre la pérdida de su padre, le vemos incluso ir a su tumba como si se arrepintiera un poco de lo que hizo, aunque no tuvo otra opción, por los maltratos constantes que sufrían, que te deja claro la película que es así, y además también se extrapola que parecía algo normal, porque incluso le preguntan a Sammy si su padre, el cura, también le golpea. Irónicamente, como digo, es un personaje que ha matado a su padre, pero que también ha perdido a su hija, lo cual le hace muchísimo daño. Se me hace como fuerte la idea de que él haya matado a su padre para liberarse y al mismo tiempo como que la vida le ha castigado a él sin poder ser padre, sin darle la oportunidad de hacer las cosas bien cuando su padre las hizo mal. Ese conflicto de personaje, como digo, me ha gustado mucho. De hecho, hay un punto en el que sentimos que el personaje de Smoke también es protector incluso con Sammy, recordándole que la guitarra o la música no es una opción viable de vida y que tiene que dejarla de lado también, quizás repitiendo ahí un poquito los errores que su padre cometía. Y si bien Smoke es un personaje, como digo, más frío, más calculador, Stack es lo contrario. Con el color rojo asociado a un color más vívido, más pasional, sentimos que es un personaje más despreocupado, que es el personaje que le habla a Sammy, por ejemplo, del tema del sexo, el que le da consejos de este tipo. En general es un personaje que se nota más relajado, pero también tiene un conflicto y también tiene una muy buena obra que ha hecho en su vida, aunque la consecuencia haya sido negativa. ¿Cuál es? Su relación con el personaje de Mary. Él alejó al personaje de Mary de su vida y lo emparentó, incluso hizo que se casara con un hombre blanco, no porque no amase al personaje de Mary, sino porque sentía que aprovechando que ella tiene la piel más clara que el resto de los negros, porque su padre era mestizo y todo eso, sentía que alejarle de ellos era una forma de salvarla del mundo en el que viven, con lo cual es un sacrificio muy bonito, muy puro, de renunciar él mismo a una persona por la cual podía sentir cosas, solamente porque sabe que el hecho de vivir otro tipo de vida le puede hacer bien a Mary. Lógicamente Mary esto no lo entiende y le guarda rencor, pero Stack lo hizo con esa intención de salvarla, entre comillas, ¿vale? Ese conflicto, como digo, me ha gustado mucho y lo uno con el conflicto de Mary, que también es alguien que está entre dos mundos, tiene rasgos de la cultura negra porque también ha pertenecido a esa familia, entre comillas, pero la sociedad ahora la percibe como una persona blanca. Entonces ese conflicto de personas mestizas que están un poco entre los dos mundos, entre las dos culturas, podemos decir, me ha gustado también que esté presente en la película. El personaje de Sammy, que podemos considerar que es el protagonista espiritual de la película, es decir, el que verdaderamente sobrevive y el que representa un verdadero cambio en las generaciones venideras de estas comunidades, como digo, también tiene como su propio arco de coming of age, de crecer, de convertirse en un adulto, de elegir cuál es su futuro, en un mundo en el cual la elección parecía casi condicionada por el estilo de vida y por las barreras que os he comentado antes que existían alrededor de esa gente. Toda la parte de él descubriendo los aspectos sexuales, por ejemplo, es una forma de decirnos que está creciendo, tomando sus propias decisiones, queriendo imponerse a lo que la gente le condiciona. Me ha molado bastante, a pesar de que no es uno de los personajes más carismáticos de la obra. Eso sí, como canta, ¿eh? Me gusta, por ejemplo, el detalle, retomando lo que os he dicho antes del dinero, cuando están sacando adelante la cantina y Smoke se queja de que están pagando con dinero que no sirve, no están pagando con dólares. Es interesante el hecho de que ellos hayan vivido ya en la ciudad, que hayan cambiado y sean ellos mismos los que invalidan a su propia gente. Y se han olvidado un poquito de lo importante y por eso Annie es quien confronta a Smoke en esta escena, uniéndola un poquito con la que os he dicho antes. La escena, por ejemplo, en la cual los vampiros ya han empezado a atacar y están cantando sus propias canciones, una cultura diferente a la de los negros, y hay negros bailando ese tipo de canciones, nos viene a hablar de cómo muchas veces la sociedad, o en este caso los blancos, borran la identidad de los negros y les dan una nueva para encajar en su sociedad. De ahí el choque, como os he dicho, musical, ¿no?, entre los vampiros y los protagonistas. Una forma de abducirlos, de sacarlos de su cultura, es imponerles otra, y eso ha molado muchísimo. De hecho, si os fijáis, el vampiro protagonista está obsesionado con Sammy y con su talento. Por eso lo quiere para él, por eso todo es por él. Yo me estoy imaginando como la industria de la música blanca queriendo tener a su artista negro para utilizarlo como una marioneta. O incluso lo que os he dicho antes, la cultura blanca queriendo hacerse con el talento de la negra para aprovecharse de él, sin dar crédito después a los artistas que la crearon, ¿no?, que fueron los precursores. Son muy potentes, como digo, los temas que la obra trata. A nivel de trama más evidente, es posible que el vampiro esté interesado en Sammy porque su habilidad para tocar la guitarra es un arma, ¿no?, para traspasar entre
mundos. Quizá eso es lo que le interese al personaje más a nivel de trama superficial. Luego, ¿por qué el vampiro blanco siempre habla de no, únete a nuestra familia, ven con nosotros, libérate, ¿no? Ya verás, estarás mucho mejor? Claro, lo que pasa es que él representa cómo la sociedad aliena o quita su identidad a la gente, los convierte en marionetas, entre comillas, que ya no quieren luchar, ya no quieren defender lo que ellos son, sus raíces, su esencia, su cultura. Entonces, por eso cuando alguien se convierte en vampiro, entre comillas, hay una liberación, pero es porque están muriendo culturalmente, muriendo a nivel de identidad. Forman parte de algo que no son ellos, como una muerte casi espiritual. Por eso está muy chulo que los gemelos, uno se convierta en vampiro y otro no, porque los gemelos muchas veces se han utilizado en películas, en historias o en libros para mostrar la dualidad de una misma persona. En este caso puede ser el conflicto de cualquiera de nosotros en cualquier contexto de desigualdad, porque todos de alguna forma u otra en un momento de nuestra vida podemos sufrirla, y siempre hay una parte de nosotros que dice, bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, bueno, lo voy a dejar pasar porque no pasa nada y bueno, pues al final la vida es así. Sería la parte de Stack, la parte que se ha convertido en vampiro y no quiere luchar y no quiere reivindicar. Y en cambio siempre hay una parte de nosotros que va a intentar luchar por lo que creemos justo, que va a intentar plantar cara, ¿no?, a ese sistema que intenta pisarte. Y eso está reflejado en el personaje de Smoke, que incluso lucha contra sí mismo, ¿no?, porque no quiere que esto suceda. Esa lucha del individuo mostrada en las dos caras de los gemelos me parece también muy potente. Fijaos también que parte de la resistencia que lucha contra los vampiros o contra el hombre blanco que quiere quitar la identidad a otras culturas, también están los nativos americanos, que ellos son los que más sufrieron también en primera instancia toda esa colonización o invasión que quiso destruir su cultura. También, como no, tenemos que hablar de religión, porque la película hace algo muy curioso, que es subvertir lo que el cristianismo suele representar en otras películas. En obras de vampiros, el cristianismo suele ser como el bien, lo contrario, digamos, a lo que los vampiros suelen representar. Las cruces suelen hacerles daño, las oraciones suelen afectarles, pero en este caso sí que es cierto que todo el esoterismo de Annie sirve de arma para enfrentarlos, como los ajos o todas esas cosas que ella sabe, pero por ejemplo cuando Sammy está rezando para evitar que le hagan daño, el vampiro incluso reza con él. En una de las escenas postcréditos también, antes de aparecer los vampiros, la puerta hace una forma de cruz muy curiosa, a ver si encuentro el frame por internet. Entonces es interesante cómo se asocia la parte cristiana a la parte opresiva en esta película y no a la parte de los buenos, entre comillas. Si os fijáis, la iglesia también es algo que está intentando evitar que Sammy tome su camino. Su padre, como cura, es un símbolo de opresión para que Sammy no se convierta en músico, para que no siga esa parte de su identidad. Así que, como digo, esto es algo muy, muy curioso que la película hace y que se sale un poco de los convencionalismos de lo que suelen ser las películas de vampiros. Si pensáis incluso un poquito en todo lo que el vampiro comenta, ese concepto de familia, únete a nosotros, elimina el dolor, también suena un poco a evangelizar, ¿no? Con lo cual... cuidadito con todos estos conceptos, porque además si la iglesia representa la opresión, los pecadores, sinners, serían los que escapan de ella, es decir, los buenos. Interesante. Y a pesar de los mensajes, está muy bien la película porque es capaz de ser divertida, entretenida, ligera, sangrienta, gamberra, podemos decir. Ya os comento con alguna broma que en algún punto me ha sobrado, porque me parecen bromas escatológicas que no me han sumado nada y tampoco me han hecho especial gracia. Algunas sí, pero otras no me han gustado tanto. Este es quizá el único punto así negativo que le puedo poner a la película. Luego también otro elemento es la guitarra que tiene el personaje de Sammy. A él siempre le han contado que es la guitarra de Charlie Patton, con lo cual esto también le ha ilusionado a él para intentar conseguir cumplir sus sueños, pero la guitarra no era de Charlie Patton, era del padre de Stacky Smoke, con lo cual en esa ruptura de la ilusión de Sammy también refuerza un poco la idea de la muerte de su inocencia, darse cuenta de que el mundo no es un lugar tan mágico, sino que es un lugar más real, donde la magia, entre comillas, no existe, ¿no? Claro, luego cuando él vuelve con su padre después de todo este altercado en la cantina, su padre le dice, entierra la guitarra, como un simbolismo de deja de lado tus sueños y no te conviertas en músico nunca más, porque la vida de músico es complicada, es una vida de pecado tal y como dice. Entonces por eso su padre le quiere hacer dejar de lado esa idea absurda para él, pero lo que mola es que al final el personaje se aferra a esta guitarra y consigue traspasar las barreras que su pueblo podía llegar a tener. Creo que la película también quiere dar fuerza a este tipo de pioneros, a este tipo de personas de esta comunidad que verdaderamente fueron valientes, que no digo que el resto no lo fueran porque vivir en esa situación es verdaderamente complicado y solamente con sobrevivir bastante estás haciendo, pero ya digo que la película sí pone un poco en valor a esa gente que intentó ir incluso un poco más allá, mostrándonos al final que Sammy triunfó, que consiguió cumplir sus objetivos y consiguió llevar su música más allá. Luego hablaremos un poquito más en profundidad de la escena postcréditos. Por otro lado también Smoke salva al personaje de Sammy y después hay una escena muy potente de él queriendo vengarse por lo que ha pasado. Me gusta porque en cierto modo sientes que el tema de los vampiros es como muy metafórico dentro de la película y que si no
no hubieran sido los vampiros los que hubieran matado a toda esa gente de la comunidad negra, hubieran sido los del Ku Klux Klan, que iban a ir a la mañana a matarlos igualmente. Con lo cual casi es una metáfora de lo que hemos visto de cómo el Ku Klux Klan podría matar a toda esa gente. Pero me gusta también que la película se tome su momento de venganza a través de Smoke, que ya le advirtió al hombre antes de venderle lo que creían que era la cantina, pero que era un lugar en el cual mataban gente, como os he dicho. Le dice, como alguno del Ku Klux Klan se acerque, os voy a matar a todos. Y es lo que termina haciendo en una escena también muy catártica y potente de la película. Esa gente del Ku Klux Klan también representa esos límites. Siempre va a haber gente que los discrimine. Así que Smoke, en este sentido, también se venga de toda esa gente que sigue formando parte, ¿no?, de lo que oprime a cualquier persona en una situación de vulnerabilidad. Es triste porque si bien el personaje de Sammy es capaz de huir de esa rueda de maltrato constante a través de perseguir sus sueños, Smoke va a huir al final a través de la muerte. Pero entiendo que el personaje muere, se reúne con Annie y se reúne también con su hija fallecida. Hay un concepto en la película también sobre cómo los padres maltratan a los hijos de alguna forma, transmitiendo los traumas de una generación a otra, y Smoke pues quizá a través de su hija quería romper esa rueda de maltrato y no ha podido. Digamos que solo lo va a poder hacer en el más allá. Y aprovechando esto tenemos que hablar, como no, de la escena postcréditos en la cual tenemos a Sammy de mayor, que es visitado en el bar por los vampiros que no murieron en el amanecer en el cual murieron el resto de ellos. Annie ya decía que los vampiros no mueren cuando muere su líder, sino que hay que ir matándolos uno a uno. Y me gusta porque este stack vampiro no ha atacado al personaje de Sammy porque su hermano le dejó vivir a cambio de esta promesa. Si os fijáis, aquí el personaje de Smoke, incluso después de muerto, también está siendo protector con respecto al personaje de Sammy, algo que os he contado antes. ¿Y por qué Sammy no quiere convertirse en vampiro a pesar de estar cerca de la muerte? Pues porque opina que la vida que le ha llevado es pura, siempre ha sido una vida de reivindicación y no quiere venderse aunque ésta esté a punto de acabarse. No quiere dejar de estar vivo, dejar de reivindicar, dejar de ser esa fuerza que siempre fue. Como cuenta que la mejor noche de su vida fue la noche de los vampiros y como también Stack lo dice, diciendo que fue la última vez que vio a su hermano, la última vez que vio la luz del sol. O sea, es súper potente esta escena para ser postcréditos. Y me gusta también que de alguna forma tanto Mary como él, aunque no de la forma que les gustaría seguramente, pero digamos que su historia de amor tiene cierto alivio ahí, viendo que al menos en formato vampiro van a estar durante toda la eternidad juntos. Eso es lo que parece, hasta que alguien se los cargue, si es que se los carga, o si hay una secuela, ¿no? Porque a saber. Y sí, también hay otra última escena postcréditos en la cual Sammy está tocando la guitarra en la iglesia mirando al cielo. Puede ser un poco como un homenaje a Sammy. Hay quien dice que puede ser porque vendió su alma al diablo. Yo no creo que tenga que ver con esto porque rompería toda la película, sino que simplemente me lo tomo como eso, como un homenaje a su personaje y a la fuerza que tuvo para convertirse en lo que fue, porque también es muy importante que el Sammy de mayor está interpretado por Buddy Guy, un músico real, y que también el director de la película lo utiliza casi como eso, como otro homenaje también a las personas reales que fueron pioneras. Esta película acierta en muchas cosas. Y en general me ha parecido una película muy potente porque a pesar de que me estaba divirtiendo con todo lo que veía, en todo ese primer acto y en todos los conceptos que hay detrás, siento que, como digo, hay muchísimo debate y muchísima fuerza en muchos mensajes. Seguramente me haya dejado muchos porque ya os digo que siento que está muy trabajado todo lo que hay. Si vosotros habéis visto algo más podéis comentármelo también en los comentarios. Es una película hecha por un director negro, evidentemente. Va a tratar los temas que trata y me parece importante que este tipo de películas también existan. Pongan sobre la mesa estos temas para hacernos reflexionar un poquito a todos, y por esa combinación de temas potentes y película divertida me parece una de las bombas del año esta película. Así que nada, gente, ya sabéis, comentadme lo que os ha parecido, poned en los comentarios lo que os apetezca, siempre con respeto, por favor. Suscribíos al canal, que no cuesta nada, es un botoncito, tenéis también los miembros por si queréis colaborar, y nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto. Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo no